Ecuador y Colombia atraviesan un momento de tensión económica que va mucho más allá de un simple desacuerdo comercial. Medidas arancelarias, reclamos ante comunidad andina, diferencias en materia de seguridad y comercio. Todo esto ha puesto en evidencia una relación compleja entre dos países que históricamente han sido socios estratégicos. Pero en medio de este escenario surge una pregunta clave. ¿Estamos frente a un conflicto coyuntural o ante una redefinición de la relación bilateral? Para analizar lo que está en juego y lo que podría venir, vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Restrepo, ex ministro de Comercio de Colombia y actual candidato a la vicepresidencia, y una voz autorizada para entender no solo el impacto económico, sino también las implicaciones políticas de esta disputa. Buenos días, bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Doctor Restrepo, Ecuador ha elevado aranceles y ha llevado el caso ante la comunidad andina. Desde su perspectiva, ¿estamos frente a una medida defensiva legítima o una escalada que puede afectar la integración regional? Juan, un saludo muy especial a ti, a todos los televidentes de Punto de Orden, a tu mesa de trabajo. Yo creo que estamos frente a un problema de fondo, en donde desafortunadamente está afectada una relación de cientos de años entre nuestras dos naciones que históricamente han sido naciones hermanas. Estamos en un riesgo importante también porque esta relación comercial pues suma más de 3.000 millones de dólares. Ha sido una relación muy importante de lado y lado para la industria, para la agroindustria, para sectores claves de la economía en otros frentes, para el sector energético también. Y va a ser muy complejo el darle una solución solamente por la vía de la confrontación. Aquí la única solución es la vía diplomática. Hay que multiplicar los esfuerzos diplomáticos, tratar de, por esa ruta, darle una solución al problema, porque al final todos salimos perdiendo. Pierden los consumidores que pagan más, pierde el bienestar de los dos pueblos, pierden los exportadores de lado y lado, pierden los consumidores en Ecuador cuando tengan un problema de acceso a la energía. Y los únicos que ganan son los contrabandistas. Yo creo que el camino debería ser el camino de la diplomacia y naturalmente debe haber esfuerzos en la frontera en materia de seguridad, porque claramente ahí hay una preocupación legítima en donde debe haber los esfuerzos del caso para solucionar ese problema. Pero esos temas no deben, llamémoslo, generar una problemática en materia económica, porque al final en el problema económico terminamos afectando a todos los ciudadanos en frontera. Y los contrabandistas felices disfrutando de este escenario. Estamos conversando con el doctor José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial de Colombia. Más allá del comercio, hay un componente de seguridad en esta disputa. ¿Cree usted que es justo el pedido al gobierno colombiano que controle de mejor manera las actividades ilícitas en su lado de la frontera norte? Yo creo que es legítimo que el gobierno ecuatoriano le pida el apoyo al gobierno colombiano, pues que cuide ese escenario de frontera. Eso es absolutamente legítimo. Tal vez lo que yo diría es que no debería ser ese un argumento para que lo económico termine, llamémoslo, en problemas, como está sucediendo en este momento. Y para que lo económico termine siendo la consecuencia de unas diferencias en materia de seguridad que creo que tienen que solucionarse en el marco de la diplomacia y en el marco de las estrategias en materia de seguridad. Pero sí es legítimo de parte del gobierno ecuatoriano exigir y pedirle al gobierno colombiano una mayor efectividad en frontera. Yo creo que ese es un camino apropiado. Y siento que la CAN debería seguir haciendo sus esfuerzos a fondo para que los gobiernos por la vía diplomática encuentren una solución a la problemática económica y que los dos gobiernos se comprometan, y en este caso el gobierno colombiano también se comprometa a darle una respuesta a las preocupaciones en materia de seguridad del gobierno ecuatoriano. Doctor Restrepo, muy buenos días. Alfonso Harp, lo saludo, un placer conversar con usted. El hecho de que el presidente Petro no haya sido invitado, por ejemplo, al Escudo de las Américas que impulsó el presidente Trump, por un lado, y el hecho también de que ya lo hayan considerado objetivo al presidente Petro desde los Estados Unidos por parte de la DEA, puede dar una referencia de que
sí tiene razón el gobierno ecuatoriano en que verdaderamente no se está protegiendo bien la frontera, porque ahí me nacen dos inquietudes, doctor Restrepo. La primera, que es muy difícil que Petro actúe contra sus orígenes, porque todos sabemos pues, que en sus orígenes él fue guerrillero, es decir, estuvo al margen de la ley con grupos de violencia. Y por otro lado, porque los más afectados en Colombia, a él le debe importar un bledo lo que ocurra con Ecuador, pero también los más afectados en Colombia son los del sector productivo, que han sido sus principales adversarios ideológicos y políticos allá en el hermano país vecino. Entonces, como que a Petro ni le va ni le viene, o sea, como que le importa un bledo, insisto, uso este término muy popular acá, de resolver el problema. Entonces, ni siquiera creo que tengo la esperanza de que por la vía diplomática esto se pueda resolver, sino simplemente que pierda las elecciones el candidato de Petro y que sea que ustedes o con su fórmula o cualquier otro, antagónico a Petro, pudiera en un momento determinado cambiar esto. ¿Cuál es su visión desde este punto de vista, doctor Restrepo? Alfonso, yo tal vez que como principio en el ejercicio de la diplomacia lo que diría es, tenemos que superar ya las discusiones alrededor de un nombre, en este caso de Petro o no Petro. Estas son relaciones entre dos estados y al final las relaciones entre los estados superan las relaciones de las personas. No me cabe la menor duda de que aquí hay unas diferencias políticas e ideológicas entre el hoy gobierno colombiano y el hoy gobierno ecuatoriano. Pero las diferencias de las personas desde el punto de vista ideológico no deberían enlodar las discusiones entre las naciones, entre los países. Yo creo que al final ni siquiera terminan solamente afectados los exportadores colombianos, es que también terminan afectados los exportadores ecuatorianos porque a ellos también se les ha impuesto aranceles del 50%. Terminarán afectados los ecuatorianos cuando lleguemos a un escenario de menos lluviosidad, o sea, de menos lluvia, porque van a necesitar la energía de Colombia. Entonces, al final, insisto, quienes terminan afectados somos los ciudadanos. Y por eso las naciones tienen que superar las diferencias de las personas y tratar de encontrar como naciones una solución o una respuesta. Me parece que ese es el camino más apropiado, independientemente de la posición de quien es hoy el jefe de Estado. Entre otras, además, porque pues esta historia podría cambiar perfectamente desde el mes de agosto de este año y lo que no debería suceder es que de aquí a allá pues tengamos sobrecostos, tengamos menor exportación en nuestros países, menor interés de llegada de inversión extranjera directa entre nuestras naciones y que se deteriore una relación que, repito, ha sido positiva por cientos de años entre nuestras dos naciones. Doctor Restrepo, buenos días. María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Justamente hablando de lo que puede pasar en agosto, son dos preguntas dentro de un mismo tema. La primera es cómo incide esta investigación estadounidense por aparentes vínculos con el narcotráfico a Gustavo Petro y el poder de endoso que puede haber justamente en el voto hacia Iván Cepeda, por un lado, y por otro lado, ¿cómo ve la derecha o el antagonismo al gobierno de Gustavo Petro lo que pueda pasar el 31 de mayo en Colombia? Lo primero es que las investigaciones que vienen desarrollando los fiscales en los Estados Unidos son temas graves, son temas delicados. Hay que esperar a que se pronuncien de fondo respecto de estas investigaciones. Por el momento son investigaciones, no deja de ser inquietante, no deja de ser preocupante, pero claramente ahí todavía tenemos que esperar. Diciendo eso, me parece que es muy importante señalar que hoy el candidato que representa la continuidad pues está recogiendo el respaldo del gobierno actual y ese respaldo de todas maneras le representa un caudal de votos importante y ese caudal de votos importante lo tiene hoy con una alta probabilidad de estar en segunda vuelta. A nosotros nos corresponde pues dar una batalla y en esta campaña lo estamos haciendo por llegar a ese escenario de segunda vuelta y derrotar al candidato de gobierno, y esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión. Y eso puede dar lugar a que el 8 del 7 de agosto del 2026 pues cambie el escenario de país. Esperamos que sea así porque creemos que la llegada de la continuidad en cabeza de Iván Cepeda al gobierno colombiano sí es un camino de destrucción de la democracia y de las instituciones.
Ellos han sido explícitos en unos temas de enorme preocupación para el país a través de una asamblea constituyente que termina afectando sobremanera la democracia y la institucionalidad en Colombia, aparte de seguir caminando en estas vías de estatización de la economía, de ataques a sectores productivos importantes que claramente no representan un escenario positivo para el país. Doctor Restrepo, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Regresando un poco al tema de diplomático, para el día de mañana, miércoles, se prevé una reunión entre los vicecancilleres de Ecuador y Colombia en Lima. Se prevé que se traten los temas de energía, de la movilización de presos, de los traslados de presos y de la presencia militar en la frontera. ¿Cuáles son sus previsiones, sus predicciones con respecto a esta reunión? ¿Que cree que puedan ayudar a zanjar esta suerte de problema diplomático que se ha creado, que tengamos soluciones en el corto plazo? Pues le soy absolutamente franco, Oscar. A mí me parece que una reunión de vicecancilleres no va a solucionar este problema. Esto necesita por lo menos una reunión de cancilleres y ojalá una reunión de jefes de Estado. Porque esto a nivel de vicecancillerías pues es más como una actividad adicional que intenta encontrar puntos de encuentro o puntos de solución a los problemas, pero realmente ese no es el camino, en mi opinión. Le estamos dando ahí un tratamiento de menor nivel a algo que debería de verdad tener una prioridad por parte de las dos naciones. No estoy descalificando la reunión de vicecancilleres, pero sí le estoy diciendo la dimensión del problema con lo que se ha venido imponiendo en aranceles, en medidas de sanciones de lado y lado, pues claramente supera con creces una reunión de vicecancilleres. Doctor Restrepo, usted mencionaba antes en la respuesta acerca del rol de Iván Cepeda y lo que pueda llegar a ser en primera vuelta, la destrucción de instituciones colombianas, es decir, él sí como una amenaza clara a esas instituciones. La pregunta es, ¿cree usted que Petro ha debilitado sustancialmente las instituciones en Colombia? ¿Cuál es el balance? Claramente que usted sea candidato a la vicepresidencia denota pues una actitud, una reacción ante la realidad política de su país. Pero ¿cuál es su balance con respecto del resultado de estos años de la presidencia de Gustavo Petro? No, a mí sí me parece, y lo digo de frente, y lo he dicho públicamente, que este gobierno ha sido un gobierno que claramente ha tenido muchas dificultades con la institucionalidad vigente. Cuando ponen entredicho los medios de comunicación y le hace críticas fuertes, en el fondo está atacando una institucionalidad muy importante. Cuando ponen entredicho las decisiones de la rama judicial en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral, está poniendo en riesgo una característica que ha tenido Colombia, que es la independencia de las ramas del poder público. Cuando acude con mucha frecuencia a excepcionalidades constitucionales como la emergencia económica o conmoción interior, que son instancias que se utilizan, como su nombre lo indica, en casos excepcionales y que en el último o en los últimos cerca de 4 años, se han expedido 4 declaratorias de excepcionalidad y se han anunciado 8, pues claramente hay, en mi opinión, un mal uso de ese instrumento que rompe en parte con la institucionalidad. Y cuando de alguna manera se afectan el rigor técnico que debe existir para la decisión o las decisiones de política pública, pues también se afecta la institucionalidad. Yo sí creo que este gobierno ha tenido problemas importantes en el manejo de esa independencia de las ramas del poder público y los anuncios recurrentes a constituyentes acudiendo a un concepto de poder popular también me parecen preocupantes. Me parece que ese no es el camino. Y la incapacidad profunda para lograr consensos. En las democracias hoy hay que construir consensos con otros actores, especialmente con los actores del sector empresarial, del sector productivo. Cuando no se construyen consensos, las reformas no pasan. Y cuando no pasan las reformas, pues hay un problema de fondo en la manera como se aborda la construcción de política pública. Doctor Restrepo, nuevamente Alfonso Harp. Ustedes tienen esta figura de la consulta, que vienen a ser una especie de primarias dentro de cada una de las organizaciones. Pero se ve claramente que a la larga la primera vuelta va a ser una verdadera elección de la tendencia opositora a Petro, porque Cepeda está con un porcentaje importante que casi que garantiza su participación en segunda vuelta. Usted mismo lo ha reconocido. Pero ahí está la pelea entre Abelardo de la Espriella, que es su candidato presidencial, usted lo acompaña al señor de la Espriella, y doña Paloma Valencia,
¿Y qué pasa con el señor Miguel Uribe, el padre de Miguel Uribe Turbay, que se lanza y mucha gente pensó en el voto pésame? ¿Cómo está en este momento el termómetro en la campaña electoral de Colombia? En cuanto a porcentajes, ¿cómo están los porcentajes? ¿Cómo van ustedes en esta campaña electoral? En la mayoría de las encuestas hoy en día nosotros estamos en el segundo lugar, es decir, con la posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Naturalmente, después de la consulta que se realizó recientemente, la doctora Paloma ha venido subiendo también en esas encuestas, pero nosotros estamos convencidos de que el fervor que hoy sentimos en el pueblo colombiano nos indica que llegaremos seguramente a esa segunda vuelta. Allí, entre estas dos candidaturas, pues estará la decisión de los colombianos sobre lo que esperan ellos de cara a ese segundo escenario, que será la segunda vuelta presidencial para enfrentar a Iván Cepeda y a la senadora Aida Quilcue, que representan claramente otra visión totalmente distinta de país. No solamente la continuidad del gobierno actual, sino una visión radicalmente distinta de la que nosotros estamos reflejando. Diciendo eso, pues ese es el escenario en el que estamos actualmente. El doctor Miguel Uribe, pues es un hombre que ha sufrido mucho en su historia, en su vida, ahora por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Él está lanzado o se está lanzando por una candidatura independiente, pero claramente pues en el escenario de encuestas no aparece en estos primeros lugares. Sin embargo, es una gran persona y esperamos que nos acompañe en esa segunda vuelta. Doctor Óscar del Bruto, de nuevo, una última pregunta de mi parte sobre su experiencia en el comercio internacional, o por lo menos la realidad de Colombia con respecto al comercio internacional. Recientemente Ecuador firmó un acuerdo de comercio recíproco con los Estados Unidos para bajar ciertos aranceles. Si nos podría contar cuál ha sido la experiencia de Colombia con, me parece que ya son 20 años o más de 20 años con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, si ha sido beneficioso o no para el país. Hay críticos a ese acuerdo de libre comercio, pero yo soy uno de los defensores. Yo personalmente creo que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos ha sido muy importante, primero para incrementar la capacidad exportadora de Colombia. Colombia hoy tiene unos negocios que suman del orden de unos 30.000 millones de dólares con los Estados Unidos entre importación y exportación. Eso le genera bienestar a los consumidores, menores precios a los consumidores colombianos. Pero de la misma manera es importante decir que este acuerdo ha permitido un fortalecimiento de la exportación de servicios. Y entre la exportación e importación de servicios y de bienes estamos hablando de una relación de más de 50.000 millones de dólares. Muy importante ha sido en este acuerdo que le permite a mucho pequeño, mediano empresario exportar a los Estados Unidos. Ningún otro acuerdo tiene esa potencia, sobre todo con el pequeño y con el mediano empresario del país. Y muy importante es que los acuerdos de libre comercio también tienen otras implicaciones positivas. La primera es la de inversión extranjera directa. Con Estados Unidos para Colombia significan anualmente 5.500 millones de dólares. Y dos, toda una estrategia en materia de desarrollo turístico. Más de 1 millón de americanos visitan nuestro país. Entonces, cuando uno mira integralmente el acuerdo de libre comercio en inversión, en turismo, en cooperación, en comercio de bienes y de servicios, por donde se le mire, este ha sido un acuerdo muy importante para nuestro país. Bueno, son las 8:54. Doctor Restrepo, gracias por su claridad y por ayudarnos a entender un tema que sin duda tendrá repercusiones directas en la economía, la seguridad y la integración de la región. La relación entre Ecuador y Colombia es importante, es estratégica, es histórica y hoy está a prueba. El desafío ahora será encontrar un punto de equilibrio que permita defender intereses nacionales sin sacrificar una relación que, bien gestionada, puede seguir siendo clave para ambos países. Sus palabras finales. Sí, yo creo que la relación es una relación muy importante. Yo siempre he reconocido al pueblo ecuatoriano como un pueblo hermano, en donde hemos compartido mucho de nuestra historia. A mí siempre me correspondió manejar esta relación comercial con Ecuador y de inversión, y fue, a pesar de que teníamos alguna u otra diferencia, siempre primó el bien común, el interés de las dos naciones, el interés de los ciudadanos, el interés de los empresarios de ambos países. Yo creo que se puede construir y tenga la certeza de que para nuestro gobierno, en caso de que yo llegue a la vicepresidencia de la República, pues será una de las primeras prioridades recuperar, ojalá que para ese momento ya se haya arreglado esta diferencia,
recuperar y fortalecer la relación entre Colombia y Ecuador, naciones hermanas que tienen historia compartida y que naturalmente pues tienen en hondas oportunidades para construir de aquí en adelante. Muchas gracias por la invitación a Punto de Orden. Muchísimas gracias, doctor Restrepo.